¿Cómo están? Bienvenidos amigos de Canal 23 a una nueva edición de este ciclo de entrevistas. Hoy vamos a compartir con la diputada provincial, mandato cumplido, y licenciada Lilian Bistolfi. Una muy linda e interesante entrevista, así que acompáñennos. Gracias Lilian por la visita. Muchas gracias Elio, muchas gracias a todo este hermoso equipo aquí de Radio Espacio, de Canal 23, también. Sí. Me encantó ver todo este grupo de jóvenes especialistas y con tanta onda preparando esto que realmente me llena de orgullo porque son jóvenes formoseños, permanentemente los sigo, veo el nivel de entrevistas, así que muchas gracias por la invitación y por tenerme en cuenta. Es un gran equipo, por sobre todas las cosas, cada uno muy profesional en cada una de las cosas que hacen, así que bueno, destacar también a Juanma, a mí, a Manu, a Nico, a Coy, allá a Villasanti, a todos los chicos que están ahí atrás. Sí, es muy importante porque son jóvenes. Tal cual, tal cual. Faltarían algunas mujeres. No, ellas están en el turno mañana. Ah, bueno. Ellas están en el turno mañana, exactamente. Bueno, no digo nada. Y hay una productora que por ahí medio que le pega el faltazo, pero está, ella lo sigue desde la casa. Sí, por ahí, para hablar un poquito de la equidad de género. Tal cual. Estaría faltando el cupo femenino. Más que el cupo, la paridad. Tal cual. Sí, bueno, Lilia, eso, la paridad, el cupo, el género, en este nuevo tiempo, si se quiere, de la historia del mundo. Así es. Sí, bien lo planteás. Este ya es un tiempo, un siglo diferente, donde estamos en un nuevo paradigma social, histórico, político, y donde la realidad de este tiempo difiere muchísimo de lo que fueron otros tiempos históricos, políticos y sociales. Y emerge esto que en los últimos tiempos se ha instalado, mejor dicho, dentro de la agenda pública y la agenda política, que es la perspectiva de género. Este paradigma de ser todos y todas sujetos de derecho deja atrás este otro paradigma en el cual hemos sido formados todos, que es un paradigma patriarcal y que es el que rigió por muchos siglos. Las mujeres, sobre todo los movimientos feministas, los colectivos feministas, los colectivos de las diversidades, las minorías, han salido a la calle a luchar por sus derechos, a pedir sus derechos, y dentro de las democracias estos procesos tienen que profundizarse. Entonces emerge lo que el Estado asume como responsabilidad. Desde el siglo pasado, desde 1928, si historiamos un poquito, comienzan todas estas grandes conferencias internacionales. La más importante de ellas, la del 95, que es la Carta de Navegación de lo que es la agenda de género, que es el Pacto de Beijing. A partir de ahí se delinean todas las metas y los objetivos por los cuales los estados tienen que trabajar desde la responsabilidad que les asumen cada uno de los poderes. Son 184 los países que forman parte de estas organizaciones, la Argentina es una de ellas, ha firmado convenios internacionales, por lo tanto tiene rango constitucional, y en estos convenios están establecidos precisamente corregir las desigualdades, alcanzar la igualdad de género, instalar una agenda regional de América Latina. La agenda regional de América Latina, que no se habla mucho porque parecería de que cuando menos se habla no habría que abordarlo, pero la agenda de género de América Latina tiene cinco estrategias. Lograr la igualdad de género, reconocer los derechos humanos de las mujeres, corregir la interseccionalidad y la interculturalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres son discriminadas no solamente por ser mujeres, sino que también por su raza, por ser negra, por ser boliviana, por ser paraguaya, por ser alta, por ser gorda, por ser flaca, por ser pobre, por ser rica. Esta interseccionalidad que implica una doble discriminación también forma parte de las estrategias. Déjame hacer un paréntesis. Sí. ¿Por qué crees que sucede esto? A ver, si vamos más atrás de 1900 y tratamos de buscar la explicación científica, filosófica, a ver, la mujer ya por el solo hecho de concebir y dar vida hablamos de fuerza, por ese hecho es mucho más fuerte que el hombre. Vamos a ir un poquitito más atrás, vamos a ir hasta lo que fue la Revolución Francesa y este modernismo, ese nuevo modernismo, que terminó configurando un patriarcado muy fuerte porque este orden natural del cual hablaba Aristóteles,
el orden natural de las cosas, que el viejo es superior al niño, que el hombre es superior a la mujer y que el blanco es superior al negro. Ese orden natural de las cosas implicó un ordenamiento de las sociedades y en función de eso se fueron organizando. Claro. Entonces ese poder aparente del hombre sobre la mujer es el que acomodó dónde iba a estar ubicado el hombre y dónde iba a estar ubicada la mujer dentro de la sociedad. ¿Qué rol se le iba a asignar a la mujer y qué rol se le iba a asignar a los hombres? ¿Qué estereotipo entendiendo cómo debían ser las mujeres y cómo debían ser los varones, fue acomodando en este ordenamiento? Un ordenamiento totalmente discriminador, un ordenamiento que al primero que ha dañado fue al hombre mismo. El primer discriminado dentro del patriarcado es el propio hombre, porque no solamente le asigna responsabilidades que muchos hombres no estaban en condiciones, no están tampoco en condiciones de llevar adelante, sino que margina porque solamente incorpora a un modelo, prototipo de hombre, androcéntrico, y todo pensado en función del hombre. La educación, la salud, los beneficios, el rol productivo. La mujer tiene un rol reproductivo, pero productivo a la vez, porque también tiene doble tarea. La utilización del espacio, el espacio público le pertenece al hombre, el espacio privado es de la mujer, porque la mujer en este rol reproductivo que tiene es la que naturalmente, por este orden natural de las cosas, se tiene que ocupar de la crianza, de la crianza de los niños, del cuidado de la casa, de esta actividad que es un trabajo no remunerado, sí, y que económicamente les afecta a las mujeres y las pone en una situación de subordinación con relación al hombre. Una sumisión. Exactamente. Siguiendo un poquitito con la agenda de género, hablamos de esta interseccionalidad, interculturalidad, o sea, las mujeres doblemente discriminadas por su condición y su origen y hasta por la etnia a la cual les representaban. No fueron los mismos las mujeres europeas que las mujeres americanas. Claro, las mujeres americanas fueron las que, aparte de ser colonizadas, fueron las sometidas, y que el otro día, precisamente hablando un poquitito sobre la historia del peronismo, destacábamos de cómo la mujer está invisibilizada dentro de la historia del mundo. Diría en una canción de John Lennon, que seguramente Villa la debe tener, sí, la mujer es el esclavo negro del mundo. Y el ser el esclavo negro del mundo significó en toda la historia de la humanidad un lugar de postergación, un lugar de sumisión y un lugar de constante y permanente lucha para ser reconocida como ser humano. Estos objetivos y estas metas, que también aparecen otras dentro de la agenda de género, como es la representatividad paritaria, la participación política y la laicidad, o sea, esta desvinculación de lo laico, la representación paritaria de la mujer y la participación activa dentro de los espacios de decisión, que es donde la mujer no está presente. Tenemos leyes, una ley de paridad, pero nosotros miramos y en la realidad concreta y en el hecho no es así. Es el discurso para la tribuna. Y también el discurso para la tribuna es que en esos espacios necesitamos mujeres fuertemente empoderadas, con perspectiva de género, para poder ir corrigiendo desde el lugar que lo ocupa cada uno. En muchos casos no sucede eso, Lilian. ¿Cómo? En muchos casos no sucede. A Claro. ver, hay siendo autocrítico, hay mujeres, pero vos te pones a pensar y te hablas en privado y son más machistas que uno mismo. Hay mujeres muy machanas, que son funcionales al sistema y que son las que terminan también reconfigurando en la crianza de los hijos en la continuidad del patriarcado. Por eso es necesario, es importante que las mujeres se empoderen, conozcan los derechos que tienen, conozcan las leyes que tienen. Y por otro lado también está el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Se pensaba que la mujer había que integrarla al desarrollo en el siglo pasado. En este siglo la mujer tiene que ser parte inclusiva del desarrollo de los estados con una mira sostenible, o sea, con un objetivo sostenible. Claro. Los objetivos de desarrollo sostenible, que es una agenda mundial del año 2015 al 2030, la Argentina se comprometió en el año 2015 a reforzar los esfuerzos del Estado en erradicar la violencia de género.
Entonces, del 2015 a esta parte, nosotros estamos viendo cómo la agenda política y la agenda pública se está trabajando fuertemente desde los diferentes poderes del Estado para incorporar primero la perspectiva de género como una estrategia. La perspectiva de género es una estrategia que lo que hace es brindar herramientas a las personas para empezar a identificar lo que es la cuestión de género. ¿Y qué es la cuestión de género? La manera desigual en que nos relacionamos los hombres y las mujeres y cómo la condicionalidad de la sexualidad termina ejerciendo el poder de uno sobre otro, rememorando esto que hablábamos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Vamos a hablar del Estado argentino, que es uno de los que más ha avanzado en cuanto a normativas, y empezó a dictar normas. En la realidad no se podían cumplir, entonces aparecieron la ley contra la violencia hacia las mujeres, la ley de matrimonio igualitario, la ley de parto humanizado, la ley de identidad de género, la ley de la paridad de género recientemente sancionada. Dentro de lo que son las categorizaciones de las violencias aparecen diferentes tipos y características. Una es la violencia psicológica, la violencia doméstica, la violencia económica, la violencia obstétrica. La violencia política se ha incorporado ahora, que es también la que sufrimos las mujeres en muchas circunstancias, sobre todo aquellas que militamos dentro de las estructuras políticas, determinadas violencias. El caso Alperovich es uno de ellos. Entonces, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y vamos hacia mejorar la sociedad en la que vivimos y donde la democracia como sistema de ordenamiento se vaya perfeccionando y se vaya eliminando todo lo que implique desigualdad. Es cruel decir esto, pero es real también que los femicidios, tanta cantidad de femicidios, sí. Se tuvieron que morir muchas mujeres para que empiecen a ver estos cambios. Es realmente, si uno lo piensa, es realmente loco. Sería el calificativo. Los femicidios, ¿no? Podemos analizarlo desde dos puntos de vista. Por un lado, la falta de acceso de las mujeres a la justicia. Esa es la principal causa del femicidio. Las mujeres concurren, hacen las denuncias, no las acompañan, no existe un proceso de seguimiento, les cuesta acceder a la justicia, no tienen representación jurídica, no hay alguien que las represente, no tienen con qué pagar tampoco. El Estado en eso tiene que fortalecerse. Y por otro lado, el femicidio propiamente dicho como una expresión del patriarcado, la peor de todas, que es el machismo. Claro. Y que al decir de Rita Segato, que es esta famosa antropóloga, el femicida o el violador lo que hace, busca imponer el poder para demostrarle al resto de la manada, que son los hombres, de que él tiene el poder y la conducción sobre la vida de esa mujer. Siempre recuerdo a Mirta cuando le dice a Silvana Suárez, pero ¿qué le hacías para que te...? ¿Qué le hacías para que te pegue? Sí. Entonces, Mirta Legrand, un referente para una parte importante de la Argentina también. Y tristemente todavía se siguen atando. Es una mujer que vivió en otra época, que vivió en un contexto totalmente diferente, pero en esto la mayoría de las mujeres no viven así. Viven en un total aislamiento, dependencia económica. Esta pandemia ha significado de que no solamente hayan aumentado las denuncias por violencia de género, sino que, al decir del último estudio de la CEPAL, para el año 2021, 435 millones de mujeres van a ser las nuevas pobres del mundo. La mujer es el ser humano más pobre del mundo, es la que no tiene el acceso a la propiedad de la tierra, las mujeres rurales, las mujeres campesinas, las mujeres integrantes de los pueblos originarios, las mujeres en países como África, o los mismos hombres que están siendo sometidos por su condición de color de la piel. Esta pandemia también, y lo hablamos antes de entrar al aire, Lilian, también nos deja en evidencia lo violento que somos. Lo violento que somos. Porque, a ver, dábamos el ejemplo sí. con mi hija, Martina o Renato, y el tono de voz, y que cosas que por ahí lo teníamos hasta ayer tan naturalizado. Es una situación eventual que no estábamos preparados y que estamos intentando acomodarnos todos los días como sociedad, donde estamos todos
no violentos, pero sí estamos desacomodados de lo que fue nuestra vida normal. Pero el hombre, esto nos tiene que servir para ser mejores, no para ser peores. Esta pandemia y esta nueva manera de vivir nos tiene que servir a nosotros para replantear qué es lo que estamos haciendo como sociedad y cómo tenemos que mejorar como sociedad. Por eso lo importante de reconocernos desde el respeto al otro. El otro es una mujer y el varón no es el único ser en el mundo. Aparte del varón están las mujeres, están los colectivos que se autoperciben con otra identidad de género y también son seres humanos. Hoy un mensaje muy interesante del Papa. Del Papa. Con respecto a la homosexualidad. Realmente lo que ha hecho el Papa es revolucionario. Sí. Es revolucionario porque dar un mensaje como el que dio en el contexto en el que estamos y ante tanta resistencia que también hay en el mundo, realmente es muy revolucionario porque más allá del alto compromiso que lleva, plantea una bisagra muy importante dentro de la Iglesia. Se pone a la Iglesia en contra también. Y plantea esto de una interpretación del Evangelio, de poner al amor y a la familia como espacio de unión y de encuentro. Francisco a la Iglesia? A ver, porque decimos, tenemos sin dar nombres, pero uno por ahí si lee un poquito la historia y se habla con vecinos de lugares donde estuvieron curas y sacerdotes y demás, dicen, no, pero ese andaba con fulano, mengano, sultano, o sea, haz lo que yo digo pero no lo que hago. Muchas veces los pedófilos. No, realmente, claro. No, yo creo que Francisco vino a cambiar y lo está haciendo en un proceso con expresiones y con afirmaciones que lo que busca por sobre todas las cosas es la unidad. Lo contrario a la diversidad es la unidad, y a veces la unidad de excluir al otro no reconoce a la diversidad. Sin embargo, acá Francisco reconoce a la diversidad como parte de los seres humanos y lo que ha hecho precisamente es a replantear de cómo el amor es el que tiene que primar. El amor vence al odio, sí, Cristina. Como tiene que primar y realmente es muy plausible lo que ha hecho. Es muy plausible porque confronta con las estructuras hegemónicas, con estas estructuras conservadoras, con este patriarcado y este machismo que está presente y que alimenta un capitalismo totalmente voraz. El patriarcado y el capitalismo van de la mano. Entonces, contra esas estructuras hegemónicas enfrentamos cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres. Nuestro obispo decía hoy ante un medio local que si bien Francisco dijo eso, no es que esté de acuerdo con el matrimonio igualitario. Y bueno, pero lo que pasa de que si aquel que es referente, en este caso, por eso lo importante es la laicidad del Estado, no se puede mezclar los dogmas con los derechos, porque en nombre de los dogmas también mutilan genitalmente a las mujeres en otras partes del mundo. En nombre de Dios se mataron cuantas. En nombre de Dios, y en nombre de Dios también se someten a las mujeres musulmanas, y entonces no podemos mezclar. Yo milito dentro de lo que es Católicas por el Derecho a Decidir y realmente hay un sector muy importante en la Iglesia, de muchos sacerdotes, los sacerdotes que forman parte del sector de Opción por los Pobres, que están militando fuertemente, que están trabajando en la villa y que viven las realidades de los jóvenes, de las jóvenes, de la situación de la falta de autonomía en los cuerpos de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos, y eso es muy importante porque eso tiene que ver con nuestros derechos. Los derechos que reclamamos las mujeres no son los derechos que reclaman los hombres, porque los hombres ya los tienen, pero los derechos sexuales y reproductivos para nosotros es una cuestión de salud y el Estado tiene que asumirlo desde la mirada de una política de salud. Formosa, culturalmente, no sé si poner el título machista, pero sí nos está costando de construirnos. Y no creo que nos esté costando. O sea, acá hay instituciones que han dado pasos muy importantes, como es la Municipalidad de la Ciudad de Formosa. Esa decisión política ya que viene del año 2015, es una muestra de cómo el Estado está haciéndose cargo y asumiendo. Decisiones políticas, ¿no? Es solamente decisión política. O sea, las normas están,
Tenemos la ley Micaela que obliga a que todos se capaciten, todos y todas se capaciten. ¿Para qué? Para que los funcionarios a la hora de definir políticas públicas estén impregnadas con perspectiva de género. El informe de la CEPAL dice que las dos resistencias que aparecen para que todavía no se pueda lograr la perspectiva de género dentro de las instituciones es la resistencia de los funcionarios y el discurso monopolizador que configura culturalmente al patriarcal desde los medios de comunicación. Eso son dos herramientas que hay que ponerlos hay que emergerlos y trabajar contra esas resistencias de los funcionarios y trabajar con los medios de comunicación, con los comunicadores y las comunicadoras, porque son los que desde el relato configuran los estereotipos, configuran las discriminaciones e instalan patrones socioculturales que responden al patriarcado. Vos fíjate, voy a dar un ejemplo que nos pasó hace unos años atrás, cuando era el AFCA, no la ENACOM como es ahora. Habíamos hecho una capacitación en Radio Nacional, en el auditorio, había venido la observadora de contenidos del AFCA en ese momento, y en un momento nos explica, bueno, cuando mandan mensajes de pasá mi número para hacer contactos, eso está prohibido. Hoy día por ahí uno escucha en radios y todavía eso sigue. Y nos explicaba por qué. Porque eso puede ser la entrada para una situación de prostitución, una situación de trata, y uno no dimensiona a veces esas cosas, y uno escucha hoy, 2020, pasar mis números para hacer contactos, también descabezado. Realmente el rol que juegan los comunicadores y los medios de comunicación es relevante, entonces trabajar sobre un lenguaje no sexista nos va a ayudar mucho a deconstruirnos. También es importante, y lo decías vos hoy fuera de la transmisión, de que nos cuesta, o sea, generacionalmente a nosotros todavía nos cuesta deconstruirnos, situación de que no la viven los jóvenes. Los jóvenes, esta deconstrucción cultural de este mandato con el cual hemos sido formados, lo tienen resuelto y están clamando. Los jóvenes son los que claman por la ESI. Claro. Acá en Formosa lo hicieron el año pasado en el encuentro de jóvenes que hubo de escuela secundaria, presidente Centro Estudiante, donde piden por favor que se implemente la ESI, y la ESI es una herramienta que ha permitido evidenciar y que salgan a la luz los abusos de los niños. Darles esos contenidos a los niños no es malinterpretar o hacer un abuso sexual. Darle elementos para que conozcan las partes de su cuerpo los protege y los cuida a los niños. Entonces, pero los padres están muchos padres, no todos. Sí es. Pudorosos, claro, como que nacimos de un repollo. Pero los estamos privando, y los estamos privando y terminamos naturalizando nuevamente algo tan doloroso como son los abusos, que están a la orden del día. Y tabúes, por ejemplo, de la menstruación, muchas madres también. También. Por eso la educación sexual, no hablemos solamente de eso, hablemos de los embarazos adolescentes. Sí, bueno, ¿por qué cuestan los números y los indicadores? Decíamos y hablamos antes de entrar al aire, uno por ahí tiene que pasar de la provincia para hablar con otras organizaciones y demás, para ver los números, si se quiere, de estos indicadores. Sí, de estos indicadores. Embarazos adolescentes, embarazos precoces, casamientos infantiles. Sí. Cosas que se dan mucho en las zonas rurales. Exactamente, pues son prácticas que están instaladas y que también hipócritamente son escondidas y naturalizadas. Los embarazos adolescentes, los indicadores, según un observatorio de la provincia de Córdoba, son bastante escandalosos y tiene que ver con esta desinformación que hay. Asimismo, los indicadores, los abortos, claro. O sea, los abortos que tienen que ver con una política de salud, no tiene que ver ni con la religión, sino que tiene que ver con situaciones que las mujeres viven cotidianamente y que la gente hipócritamente mira hacia otro lado, permitiendo de que 1.546 abortos fueron atendidos en el hospital de Formosa como resultado de prácticas clandestinas. Claro.
y no sé cuántos de ellas siguen o no con vida, Claro. pero esas son las situaciones en las que hay que enfrentarse y que todavía no se Donde uno pudieron sabe, ¿no? resolver. Donde uno sabe que acá en la esquina Sí, de la vuelta, allá, sí. bueno, uno ya falleció en una localidad del centro de nuestra Y provincia. es una política Claro. de salud y yo creo que hay que hacerse cargo de eso, porque quien gobierna tiene la difícil tarea de equilibrar. Es una política de salud y que va con lo cultural, porque digo yo, a ver, el que está a favor en contra del aborto, te dice no, que nazca esa criatura, nosotros vamos a... Eso es mentira. Claro, pero digo yo, esa nena, esa niña, esa adolescente o esa mujer que tiene esa criatura y que la quiere abortar, que sea producto de lo que fuere, ¿no? Y por ahí no tiene todas las herramientas, o no tuvo, o no las va a tener, vaya a saber por qué. Esa niña hay que garantizarle un proyecto de vida. Entonces no puede ella coartar su proyecto de vida porque quedó embarazada. Y quedó embarazada por la desidia, por la desinformación o por no tener el acompañamiento que tiene que tener. Entonces esa niña, en lugar de estar estudiando y tratando de ser mejor, la condenan a criar un hijo que lo va a querer, lo va a amar, porque es su hijo. Pero ahí termina su vida. Claro. Y aquellas que pueden continuar son las menos. Sí. Entonces, también son situaciones que la sociedad no tiene que debatirlas, tiene que practicar el sentido común de reconocer el derecho al otro. Bueno, y también ahí entra el medio de comunicación y tiene un rol muy importante. A ver, el diario de mayor tirada acá en la provincia, semanas pasadas, publicaba y destacaba un pibe de 10 años que trabaja para ayudar a los padres. No, ese niño tiene que estar estudiando. Exactamente, o jugando, y no trabajando, y no vendiendo la chimba, claro. No, y lo ponen porque son prácticas y tenía millones de compartidos, millones de comen bien, excelente, bla. Son prácticas que responden a otro modelo de sociedad, conservador, autoritario, que también nos significó hoy en el Día de la Identidad. Claro, nos significó muchos desaparecidos, todo ese sistema conservador, autoritario, ese poder ejercido. O sea, esto de pasar de la cultura del privilegio a la cultura de los derechos y de la igualdad es un proceso de deconstrucción que lo tenemos que hacer todos, por el bien de la sociedad. Sí. Porque la sociedad sigue avanzando, nosotros vemos estos cambios tan importantes. Antes o después la ley Micaela tiene que estar en todos los lugares. En Formosa en estos momentos, hasta donde yo sé, es el municipio quien lo está llevando adelante. O sea, ya se hizo la primera capacitación y es una decisión política del intendente Joffre, muy, muy valiosa. Y ahora lo están haciendo los concejales de la ciudad de Formosa, se están capacitando. Ojalá podamos nosotros como vecinas y vecinos ver el resultado de esta capacitación a futuro cuando dicten nuevas normas que tengan perspectiva de género o que causen un impacto de género, porque a eso se apunta, para que las mujeres, para que los adultos mayores, para que los que se autoperciben con otra identidad, los colectivos de la diversidad, estén incluidos dentro de las medidas. Los discapacitados, hay muchas medidas que tienen impacto de género, sí, pero necesitamos muchas más. Porque la desigualdad se corrige con la igualdad. O sea, nosotros lo que tienen que hacer quienes legislan, quienes delinean políticas públicas, es corregir la desigualdad. Y donde existe la unidad, reconocer la diversidad. Tal cual. Son dos polos que hay que siempre tener en cuenta en el impacto cuando se definen las políticas. ¿Cuántas mujeres van a ser beneficiadas? ¿Cuál es la cantidad de mujeres en edad gestante van a ser beneficiadas por una norma? ¿Cuántas personas adultas mayores van a ser beneficiadas por una política pública? ¿Cuántos miembros? Pensar desde ese impacto positivo que va a generar a la sociedad. Porque si no, estaremos generalizando, creando un falso espejismo de género. No, si las escuelas es para todas y todos, no, si los hospitales para todas y todos, no. Pero hay particularidades. ¿Y se está cambiando, Lilian? ¿Se ve el cambio? No quiero citarlo a Macri, no, pero digo, ¿se ve el cambio? A nivel nacional en estos momentos sí, porque hay una firme convicción del gobierno de Alberto Fernández, desde la instalación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, de llevar adelante este proceso de cambio. La escuché a la ministra hablar sobre la elaboración de un plan de igualdad, que lo van a lanzar el año que viene, y eso es muy importante porque esa es la carta de navegación con la que todos
van a moverse. En Formosa el ministerio, tengo entendido que con la municipalidad ya se ha avanzado en un proyecto. No conozco con la provincia, si es que en la provincia por la Secretaría de la Mujer están trabajando en algo, no tengo conocimiento, pero creo que lo que hay que hacer es fortalecer y aprovechar este tiempo político que nos va a permitir nosotros configurar estos procesos de cambio en el cual queremos avanzar con la perspectiva de género. Estuviste también al frente de la Escuela Popular de Género en el municipio también, ahí la recepción de la gente, Lilian. Sí, mira, yo particularmente desde el año 2015, la primera escuela fue un proyecto que presenté cuando estábamos en la Universidad Nacional de Formosa, en el Instituto de Género. Fue una escuela que tuvo 2 cohortes y después ese proyecto se trasladó al municipio ya con la gestión del intendente Joffre y con esta mirada ampliada que tiene. Y se hicieron dos cohortes también, este año no se pudo hacer, se están haciendo seminarios, pero la receptividad que se ha tenido en cada convocatoria es muy relevante. O sea, hablar de más de 200, 300 participantes. Vos fíjate, Elio, que el gobierno nacional abrió un registro de promotores en género y Formosa es la que más se inscribió, sí, y son todos egresados de las escuelas populares de formación en género. Son agentes que intervienen, que están dentro de la sociedad, que intervienen como procesos de cambio, que ayudan a orientar. Entonces hay que fortalecer la tarea de los promotores y de las instituciones. Yo me imagino la escuela, Lilian, que habrá servido de contención y habrá sido el psicólogo y psicóloga yo me imagino ahí, a ver, por la experiencia de escuchar donde la gente, donde el ser humano se abre y dice, bueno, yo fui abusado, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, y también utilizando la escuela para cerrar, si se quiere, un círculo, sí, de algún trauma que haya tenido. Vos sabés que, pero cada encuentro donde hablamos de género se produce eso. En cada charla de sensibilización y concientización siempre hay mucha interpelación, siempre, según por ahí hasta aquel que es el alumno de la escuela, que cuenta una experiencia, una vivencia, y por otro lado están aquellos que tienen responsabilidades a la hora de delinear políticas públicas, claro, o de dictar normas, que también les cuesta dejar las subjetividades, sí, de lado para ser más objetivos en la tarea. Siempre la perspectiva de género interpela, y eso es lo positivo. Sí. Cuando empezamos a deconstruirnos desde los roles, desde estas prácticas que tenemos tan naturalizadas, de marcar esto, de entender qué es lo público y lo privado. La mujer cuando está en el ámbito público, que es pertenencia del varón, el hombre cree que tiene el derecho a hacer lo que quiera, sí, entonces la viola. ¿Qué andaba haciendo a las 3 de la mañana, claro, con minifalda en la calle? Claro. Entonces la cuestiona, ¿por qué? Porque está en el espacio público. Y también claro, lo que decías hoy, el espacio público es para el hombre y la privacidad para la mujer. Claro, porque la mujer está naturalizado el espacio privado y este rol reproductivo que tiene. O sea, ella es la que tiene que criar a los hijos y no el hombre. Claro. Entonces, estos roles que fueron asignados también hay que replantearlos. Los hijos se crían juntos, tienen que ser criados por el papá y por la mamá, asumiendo el papá y la mamá la responsabilidad de la, sí, crianza. Vos fíjate que siempre le corresponde a la mujer dentro del hogar atender, llevarlos al médico, atender, sí, a los adultos mayores. Y esa es una tarea que no está remunerada. Inclusive hasta ir a hacer las ecografías se van las mujeres solas. Se van solas. Y vos fíjate que eso hace de que en los indicadores de mortalidad, los hombres mueren antes que las mujeres, precisamente por eso. Como las mujeres siempre van al médico a llevar a los, sí, niños, a llevar a los adultos mayores, permanentemente están bajo control, entonces en los indicadores de mortalidad de hombres y mujeres mueren primero los hombres que las mujeres. O sea que con respecto a eso, yo siempre desde el primer día del embarazo, y me tocó vivir una situación de violencia obstétrica, claro, en un lugar acá privado, ¿viste? Uno siempre dice privado, mentira. Abrí tu pierna, mamita, ¿cómo para otra cosa? ¿Viste? Eso es violencia obstétrica, sí, hay que denunciarlo. Yo estaba afuera, entré. Bueno, después lo que pasó no viene el caso, pero digo, ¿cómo está, claro, tan naturalizado eso? Está naturalizado. Y vos, si vos no sabés hablar, si por ahí sos sumiso o sumisa, sí, te pasan por encima. Sí.
te pasan por encima, es realmente terrible. Sí, es terrible porque volvemos a estas prácticas que están naturalizadas. Sí. O sea, forman parte de, bueno, así nomás son las cosas y así, y no es así. Así nomás es el filósofo. Y no tiene que ser así nomás es. Lilian, te queremos agradecer el tiempo en radio y en Televisión Estirano, y por un mensaje antes de despedirte. Bueno, un mensaje fundamentalmente, hacer un llamamiento a todas las mujeres, a los adultos mayores, a que conozcan sus derechos, que se empoderen de sus derechos. Este es un proceso que está avanzando rápidamente, hay que ser parte de eso, que no tengan miedo. El Estado tiene la obligación de ayudarlas y de acompañarlas, no pueden negarle eso. Y también pedir en este tiempo de pandemia, sobre todo aquellas mujeres que están solas y que están viviendo más situaciones de violencia, que salgan de esa situación, que la culpa, el miedo y la vergüenza dejen de ser sus barreras, que siempre hay una vida mejor, se puede salir de la violencia, y los hombres que son violentos y bueno, pueden recuperarse haciendo tratamientos. Acá en Formosa está el centro Pablo Vargas, donde aquellos hombres que... En Villa Lourdes. En Villa Lourdes, aquellos hombres que están judicializados pueden recuperarse. La violencia es algo que se aprende, no es algo con lo que se nace, pero fundamentalmente entender de que la perspectiva de género lo que busca es mejorar la manera en que nos relacionamos y lo que busca también es emerger el respeto de unos hacia otros. Eso fundamentalmente. Bueno, da para rato, para otro programa, Lilian. Cuando gusten, cómo no. Gracias, licenciada. Muchas gracias a ustedes. Gracias, amigos de Canal 23. Hasta aquí llegamos. No se olviden, el próximo domingo, nuevo horario a partir de las 7 de la tarde. Ya saben, en este ciclo de entrevistas exclusivas de Canal 23.